Hola, soy Alejandro Corpeño y hoy les traigo una entrevista con Santiago Siri. Él es un emprendedor de Argentina que empezó trabajando en videojuegos, luego hizo una startup de inteligencia artificial, luego hizo otra de currency social y ahora ingresó al mundo de la política y está tratando de hackear el sistema político global. Empezó tratando de hackear el sistema en Argentina con el Partido de la Red. Luego fue invitado a participar en Y Combinator con su ahora fundación llamada Democracy OS en ese momento, y ahora ya está tratando de llegar a un alcance global con democracy.earth. Los dejo con la entrevista. Bueno, hoy nos encontramos con Santiago Siri. Él es argentino y ahora creo que está en San Francisco. Es un emprendedor, pues, serial, diríamos. Desde que lo conocí en 2008, le he seguido la pista por internet y ha estado trabajando en bastantes proyectos, pero en áreas bastante interesantes, todas con tecnología, pero en áreas diferentes. Entonces, gracias por aceptar esta entrevista, Santiago. Un placer, Alejandro, charlar con vos. Eh, y bueno, quería empezar para la gente que no te conoce, voy a poner enlaces a algunas de las cosas que vos has hecho, pero para aprovechar el tiempo, solo quería entrar ya en detalle sobre algunos de tus proyectos. El enfoque que estoy queriendo darle a estas entrevistas y al libro que estoy escribiendo es el momento en que uno decide el hacer algo tangible, porque nosotros tenemos ideas siempre, pero mucha gente no hace nada al respecto de las ideas y todo se queda en papel. Entonces, desde la perspectiva que yo te he conocido a vos, he visto, por ejemplo, cuando te conocí estabas trabajando en algo llamado Popego. Y con Popego, creo que eso fue 2007, 2008, y con Popego lograste llegar a TechCrunch 50, ¿verdad? Y Así luego al siguiente año, creo, 2009, sorprendiste de nuevo con otra en TechCrunch 50, que era el Woofy Bank. Popego era en el área de inteligencia artificial, luego Woofy era más como un currency social, y luego ahora apareces en 2012 con la política, ¿verdad? El Partido de la Red. Entonces son áreas bien disruptivas, creo, en las que siempre has estado metido, pero quiero que vos nos contés mejor, empezando por esos años de Popego. ¿Qué hubo antes de Popego? ¿Cómo llegaste a ese punto de querer trabajar en un cerebro de inteligencia artificial en ese momento? ¿Y qué aprendizaje tuviste de meterte en un espacio tan extraño, diría yo? Uno con el paso del tiempo mira hacia atrás y se va dando cuenta que siempre en realidad trabajó más o menos en el mismo problema, solo que lo fue encarando entendiendo de diferentes maneras a lo largo de ese recorrido. Yo empecé a los 18 años, tenía la posibilidad de ir a la universidad, pero mi frustración era que la universidad la veía como un ámbito demasiado teórico, demasiado académico. Lo que me pasaba era que tenía ganas de hacer justamente, de concretar proyectos, siendo una persona que tuvo la suerte de interesarse por la programación desde muy chico. Aprendí a programar en la escuela primaria y siempre me entusiasmé con el BASIC y demás. Y después en la adolescencia tuve internet. Entonces cuando salió un poco la vida, tenía en esa época muchas ganas de querer dedicarme al desarrollo de videojuegos. Quería hacer videojuegos en la Argentina y no había nada en la Argentina para poder trabajar de desarrollador de videojuegos, entonces me parecía que había que emprender algún proyecto. Y mi primer encuentro con el emprendedorismo fue de muy joven, porque en esa época logré conocer a una persona que estaba interesada en invertir en algo vinculado con videojuegos, que no era ni mi familia ni un amigo, sino que era una persona que genuinamente estaba interesada en apostar a algo así. Yo tenía ideas y proyectos, y un poco con inconsciencia me mandé a hacer un primer emprendimiento donde desarrollamos un juego de fútbol, obviamente pensando que eso en el mercado argentino era algo que iba a andar bien. Fue mi primera experiencia como emprendedor y que me fue formando un poquito en el desafío de pensar un producto, sacarlo al mercado, buscar financiamiento, salir a venderlo, marketearlo, desarrollar la tecnología, armar un equipo. Todas esas cosas un poco las fui aprendiendo a los golpes,
El juego anduvo bien, pero porque se pirateó un montón, algo que podríamos haber previsto, pero bueno, uno imaginaba que por ahí siendo un juego argentino la gente iba a tener más conciencia pero no, la gente lo pirateó un montón. Logramos exportarlo, pero lo exportamos en Rusia y en Polonia, que también se pirateó un montón. Entonces, pero fue una primera experiencia emprendiendo, que viene también de un lugar de querer hacer algo que a mí en lo personal me apasiona, que es el desarrollo de software, de tecnología. Y era un juego de fútbol que tenía, la idea era ser un manager, donde uno manejaba un equipo de fútbol y al mismo tiempo tenía que lidiar con el folclore de lo que implica lidiar con la hinchada, lo que implica lidiar con los jugadores, qué sé yo. Algo muy argentino. Pero fue una buena primera experiencia, que en el ámbito del desarrollo de videojuegos fui conociendo gente que tenía la misma pasión que yo. Con un grupo de colegas armamos la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, que hoy, 15 años después, sigue existiendo y sigue siendo un evento en Buenos Aires todos los años que convoca hoy a miles de profesionales en el sector. Y es interesante porque lo que era un grupito de 20 personas hoy es una industria consolidada en el plazo de una década, y eso tiene que ver con el avance de la tecnología a lo largo de los años. Con Popeo ya fue como algo más ambicioso. Había conocido a una persona que fue un gran mentor mío, Emiliano Kargeman. Hoy es un emprendedor muy, muy destacado, está haciendo ahora una empresa de nanosatélites para entender el tipo de visión que tiene Emiliano. Y Emiliano me vio a mí con 23 años, que tenía esta idea de hacer algo con la web 2.0, que quería meterme con el análisis de redes sociales. Y ahí él fue uno de los primeros en apostar e invertir en lo que fue Popeo, que nos presentamos para competir en el TechCrunch 50, que me acuerdo que para llegar al TechCrunch 50, Emiliano me había dicho, me había mandado un artículo de TechCrunch que decía que ya habían elegido a 40 de los 50 finalistas, que iban a elegir en el próximo fin de semana los últimos 10. Y Emiliano me dijo, nos subimos a un avión y vamos a verlos el fin de semana. Y estábamos en Buenos Aires, compramos un pasaje de avión, fuimos a verlos, y nada, terminamos ahí lanzando un poco en la meca de Silicon Valley, con el desafío de presentar un producto de tecnología que estuviera a la altura de las circunstancias. Esto en el año 2008, y fue algo muy, muy positivo porque creo que éramos como en ese momento los únicos latinoamericanos que aparecieron en ese escenario, con un producto de tecnología, que hablaba de nada, lo que quería hacer Popeo era agarrar toda la información de las redes sociales y generarte como un tag cloud semántico que te recomendaba contenido. Eso no funcionó por miles de razones hoy muy evidentes, pero bueno, en ese momento era como queríamos hacer un producto que fuera que pique en punta en cuanto a tecnología de web. Pero bueno, era el año 2008, vino la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, por lo cual nuestro objetivo de levantar capital en Silicon Valley se truncó. Pero a mí me enseñó, Emiliano, un poco a conocer cómo es el circuito de Sand Hill Road y de los emprendedores y el ecosistema en Silicon Valley, y darme cuenta que eso no es un imposible, que no es como ir a la luna, es simplemente subirse a un avión, empezar a tocar puertas, conocer gente, y que acá el ecosistema es muy, te colabora muchísimo, te ayuda mucho a despegar. Después está en vos lograr generar las condiciones necesarias para poder competir, para poder lograr las cosas que hagan crecer el proyecto que tengas. Pero es realmente un ecosistema que tiene una cultura, por la diversidad que hay en San Francisco, por una gran cantidad de factores que hacen que esta ciudad sea bastante especial por su... Cualquiera que viene con un proyecto pueda hacer circuito con otras personas muy rápido. La experiencia de Popeo fueron 7 años. Terminamos teniendo apoyos de un inversor, un grupo inversor en Brasil, y fue un recorrido de muchísimo aprendizaje. Fue una startup, nada, con todas las letras, donde a mí lo que me quedó más, terminamos
trabajando con varios de los programadores más interesantes y talentosos que conocí y la verdad que fue una experiencia que también me enseñó muchísimo desde todo punto de vista profesional. Y después, bueno, la política, que eso ya es un capítulo aparte, pero uno con la tecnología siempre piensa en dónde puede generar algo que genere un impacto que realmente transforme la realidad y la vida cotidiana de la gente. Y por lo general estamos acostumbrados a mirar la tecnología en las cosas donde sabemos que la tecnología funciona, pero donde más relevante se vuelve es justamente en los lugares que son más reticentes a la innovación y la política fue creo que fue el lugar más interesante en el que en el que pude trabajar en algo disruptivo y la verdad es que mirando hacia atrás también tiene mucho que ver, sin darme cuenta, con lo que estaba haciendo con videojuegos o lo que estaba haciendo con Popeo, solo que, bueno, mi conciencia política despertó como activista un poco más tarde. Y bueno, dos preguntas de todo lo que has comentado. Cuando vos empezaste con el videojuego, estabas bien joven, ¿verdad? Estabas todavía en el colegio. Un niño. Tenía 18 años, había terminado el colegio, estaba supuestamente arrancando la universidad, pero la largué a los 4 meses. Argentina estaba en una crisis económica terrible en el año 2002. Y yo con absoluta inconsciencia salí a armar un emprendimiento. Me acuerdo, una situación era entrevistar a candidatos, a programadores en un McDonald's. Y me acuerdo que siempre me quedó grabada una entrevista a un tipo que tenía 32 años, yo tenía 18, y yo le estaba entrevistando a él que tenía 32, que estaba dispuesto a trabajar por $100 al mes, y diciéndome que necesitaba el trabajo porque tenía 3 hijos. Y yo tenía 18 años y fue muy, era como muy loco, eso de una ingenuidad total, pero a veces creo que la ingenuidad hace que el emprendedor, también por ingenuidad me metí en la política, y la política no es un ámbito muy pero la ingenuidad es un driver a veces para animarse a hacer cosas que justamente no se hicieron porque nadie antes había animado. Sí. Y cuando estabas haciendo el juego, te inclinaste, bueno, me preguntaba más como vos, ¿ya habías tenido alguna formación como programador o todo autodidacta y hasta ahora? O sea, ¿has sido ingeniero con estudios o todo ha sido por tu drive de crear? Yo fui siempre autodidacta, nunca, creo que la computación o las computadoras tienen algo, como un atributo de despertar la curiosidad y de estimularla, y cuando se conectan a través de Internet, de darle todo el alimento que esa curiosidad necesita para poder ejercitarse y crecer y madurar, que es incomparable con otras formas de preparación y de aprendizaje. Ahora, también ser autodidacta tiene problemas muy graves, porque uno no es muy metódico o no, de repente, nada, pensás que sabés y no sabés. Tiene lo bueno y lo malo. Te mandás y aprendés y te ejecutás y lográs cosas y al mismo tiempo no tenés por ahí la disciplina que otros pares en tu mismo campo podrían llegar a tener. Uno se vuelve más un generalista que un especialista. Mm. Pero en mi caso, aprendí a programar cuando tenía 9 años, con el BASIC y el DOS, cuando mi viejo trajo una IBM XT a mi casa y con esa XT me di cuenta que podía escribir comanditos y esos comanditos obedecían lo que yo le quería que hiciera y que podía hacer programas y eso me parecía algo increíble que como desde el punto de vista creativo, con el poder creativo que te da una computadora es incomparable. Y a los 12, 13 años tuve internet, era un alumno medio, siempre fui un alumno de promedio medio en la escuela porque me quedaba dormido en clase, era muy vago, no soy un gran estudiante, pero porque me quedaba hasta las 5 de la mañana conectado a la computadora, metido en foros, aprendiendo, no sé, la tecniquita que necesitaba para usar bases de datos o para hacer un sistema gráfico, qué sé yo, lo que uno quiere aprender porque tiene un proyectito en la cabeza que quiere hacer. Mm. Y toda la vida fui autodidacta, que creo que
la programación al final del día también se aprende con prueba y error, entonces es simplemente práctica, práctica, práctica y nada, cuando te das cuenta que puedes hacer lo que querías hacer, siempre vas elevando la vara vos mismo un poco más. Sí, no, qué bien, no sabía eso, siempre tenía la duda si vos eras un programador de academia o así, No, autodidacta. también hubo épocas en las que uno cuando va construyendo emprendimientos y armando equipos, se termina abstrayendo y se vuelve, el emprendedor muchas veces se queda alejado del código y queda alejado y he pasado un par de años sin programar, por ejemplo. Ujú, Y también por necesidad de tratar desde lo profesional por ahí mirar otros aspectos y de trabajar en otras áreas. ujú. Pero es una conversación que tengo con varios hackers devenidos en emprendedores. La pregunta secreta que nos hacemos entre nosotros es, ¿seguís programando? Ujú. Y yo, incluso personas que son para mí programadores brillantes que me han contestado que hace 3 años que no tocaban código, me han sorprendido porque justamente implica a veces la responsabilidad de... A veces uno se quema con la computadora de tanto tiempo y a veces la responsabilidad de manejar equipos te aleja del detalle. Y yo he pasado épocas largas sin programar, pero ahora he vuelto, ahora estoy muy contento de Sí. estar como de vuelta muy metido. Pero sí, el programador emprendedor va y viene todo el tiempo. Cool. Y entonces ahora, bueno, hagamos fast forward al partido de la red. Ahí me imagino que algo más que, bueno, obviamente, algo más que el drive de negocios es lo que te metió a esto. ¿Tenías alguna inconformidad, como muchos latinoamericanos, creo, con el sistema? ¿Cómo fue ese paso de que vos estabas en tu empresa haciendo tus cosas y de repente decís, voy a meter a política y no sé ni cómo funciona esto, pero ahí vamos a ver? Más o menos fue así, uno se manda de vaquero nomás, va como a lo cowboy, a lo gaucho, y después se encuentra con cada quilombo. Pero la política, yo creo que todo el mundo que se vuelca un poquito a la política, algo tiene en su historia o en su familia o en su vocación genuina de idealismo que lo lleva a meterse en ese campo, porque si no, la verdad es que requiere mucha vocación. La política uno no va particularmente porque sienta que va a hacer un gran negocio, aunque lamentablemente en Latinoamérica creo que mucha gente sí va por eso, sino que creo que hay algo de idealismo que te empuja a meterte en ese ámbito. Yo de adolescente, qué sé yo, tuve mis etapas de leer el manifiesto comunista y decir esto es fantástico y después, qué sé yo, desilusionarme y ir para el otro lado y desilusionarme de vuelta y qué sé yo, me había mantenido como, siempre mantuve como cierto idealismo, pero nunca me volqué directamente hacia el activismo porque no me sentía representado por nada, creo que mi generación es una generación que creció con internet y hasta ahora, viste, nunca había un político en realmente entender el mundo de la forma en la entendemos los que crecimos con internet. Entonces, en el 2012, lo que me pasó fue, como emprendedor, me invitaron a participar del Foro Económico Mundial. Eh, para mí eso fue como una cosa muy sorprendente porque nunca había participado en un foro de esa naturaleza donde hay presidentes, jefes de Estado, CEOs y gente muy, muy prestigiosa, pero el foro invitó a un montón de gente sub 30 de diferentes países del mundo con ganas de sentarlos en la mesa con los líderes del mundo. Y en ese viaje conocí a varias personas, pero los que me llamaron la atención, uno que me llamó mucho la atención fue un activista chileno que movilizó 3 millones de estudiantes usando las redes sociales. Y ese fue Giorgio Jackson, que hoy es diputado en Chile. Pero era un pibe de 25 con el que yo hablaba de educación, de nuestros países, de nuestras historias, pero que al mismo tiempo él como político, como activista, no me hablaba desde un lenguaje arcaico y ideologizado de otros tiempos, sino que me hablaba de memes, me hablaba de Twitter, de 9gag, de las redes sociales, o sea, era una persona de mi generación. Y cuando veo a Giorgio, veo que claramente
el turno de nuestra generación empezaba a llegar y que realmente la posibilidad de generar transformación era desarrollando cosas diferentes a todas las generaciones previas, justamente porque lo que nos destaca es la tecnología digital, internet, las redes, más que nunca en la historia. Entonces, cuando volví a Buenos Aires después de ese viaje, un poco también con un sentido de responsabilidad por el hecho de haber sido invitado a un evento así, el tipo de gente que vas conociendo y de posibilidades que se te abren frente a ese tipo de redes. En Buenos Aires empecé a juntarme con colegas, con amigos, a plantearles esta posibilidad de qué pasaría si tuviéramos un partido político que propone candidatos que siempre votarían de acuerdo a lo que la ciudadanía decide en Internet. Y bueno, tenés uno que te dice, sí, está buenísimo, otro que te dice, no, es una boludez, la política es así porque siempre fue así, pero de a poquito vas encontrando gente que admirás, que respetás un montón y que te dice, yo creo que podría estar bueno. Y se va armando una pequeña bola de nieve, se va sumando gente, y con el partido de la red se fue conformando a medida que se fue sumando gente muy capaz, emprendedores, gente que venía de la militancia política. Empezamos a juntarnos periódicamente, nos pusimos un objetivo que era la elección del año 2013 para presentarnos como partido político, averiguamos todo lo que implicaba y empezamos a desarrollar el software. De movida hicimos un software de código abierto, libre, gratuito, que fue Democracy OS, y fuimos haciendo las dos cosas. Me acuerdo que para mí lo que me interesaba obviamente era hacer el software. Para mí el software no tenía que ser una herramienta de encuestas online, sino que justamente para que lo que se vote en ese software tenga impacto legítimo en el sistema político, tenía que tener ese software un componente que fuera un partido político. Y mi mirada de la cuestión era así. Y empezamos el desarrollo. Yo me acuerdo que empecé a trabajar con 2 programadores de Popego, que medio sotoboche les dije, muchachos, tengo un proyecto especial que nada, vengan conmigo. Ricky y Cristian, que fueron los primeros en trabajar en Democracy OS. Y así fuimos nada, armando algo que después, a medida que se acercó la campaña y demás, lo que tiene la política es que es algo muy colectivo, muy social y que se contagia el entusiasmo y de repente pasamos de ser unas reuniones de 5 personas a ser reuniones de 50 personas. Estaban todos recontra comprometidos y metiéndole mucho empeño a generar esta posibilidad política. Y nada, llegamos a presentarnos en la elección y sacamos el 1% de los votos, que fue, la verdad, algo increíble para nosotros, porque en ese momento, viste, uno no entiende bien lo que está viviendo, pero lograr llegar a la elección, lograr sacar el 1% para un partido vecinal, sin recursos, contra los partidos nacionales que sabemos cómo son, fue un logro que a mí me llena de orgullo. Después, nada, meterse en la política y empezar a molestar en serio, cuando te empiezan a tomar un poco más en serio, es un ámbito muy bravo. Y Sí. la verdad es que es un ámbito que para mí merece darle mucha batalla. Y creo que la tecnología tiene armas contundentes contra los vicios de la política. Y nada, hoy sigo metido un poco en ese baile, tratando de hackear gobiernos. Y ustedes empezaron con esto que describís, pues era algo bien local en ese momento, ¿verdad? Era Sí, súper local, municipalidad, como la ciudad de ciudad. Buenos Aires. Algo muy local, pero con mirada global, porque Sí, sabíamos que el software podía ser adoptado en cualquier lugar del mundo. sí. Y el caso de Buenos Aires, ser un caso observado desde afuera. Y Ujú. realmente fue de mucho impacto local, porque obviamente era un partido en la ciudad, pero hoy, 3 años después, nos encontramos con que hay varios partidos de la red en la Argentina y que Democracy es el software, se tradujo a 18 idiomas. Entonces, nos encontramos con algo que realmente tuvo implicancias más globales. Sí, a eso quería llegar, que ustedes empezaron local probablemente bueno, porque ahí estaban ustedes, pero también como un prototipo de algo más grande. Y luego llegaron, creo que rápidamente a tener un impacto ya global por ser un proyecto open source. Otras personas de otros países lo vieron y dijeron, hey, podemos hacer lo mismo.
utilicémoslo, colaboremos. Y quería saber, ustedes bueno, iniciadores de ese proyecto, ¿qué han visto a nivel de impacto? ¿Se ha usado en otras elecciones a nivel como de ustedes, de gente que creó un partido para eso? ¿O qué tipo de usos le Mira, han dado? el primer momento así de decir, wow, ¿qué está pasando? Fue cuando Christian, el programador original de Democracy OS, nos manda un mail como diciendo, en el título del mail me acuerdo de que decía, ¿te suena conocido? ¿Les suena conocido? Decía, y un link. Y yo hago clic en el link y veo Democracy OS totalmente en árabe, y árabe y en francés. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué está en árabe y en francés? ¿Quién hizo esto? ¿Quién tiene un amigo árabe? No lo puedo creer. Y nadie sabía, ni Cristian, nadie, o sea, realmente nadie sabía qué era. Cuando averiguamos un poquito, era una organización en Túnez que había agarrado en GitHub el código de Democracy OS, lo tradujeron al árabe y al francés y habían metido artículo por artículo toda la constitución nacional de Túnez que se estaba debatiendo en la asamblea en ese año, en la asamblea constituyente tunecina. Y nosotros cuando nos metimos ya había 2.000 usuarios usando esa instancia de Democracy OS. Eso fue increíble porque fue hacer como círculo completo con la primavera árabe. Sí. Y la verdad es que, y nada, Túnez, de Argentina a Túnez. Y ese fue el primer caso. Después fuimos encontrando y conectándonos con un montón de grupos. El software lo usó Podemos en España para definir política interna. Lo usó el gobierno federal de México para debatir su ley de datos públicos. En Brasil lo usó el movimiento de Marina Silva para impulsar leyes ambientalistas en Sao Paulo. Empezamos a conectar con grupos de activistas. Hemos trabajado con partidos políticos, con activistas, con gobiernos locales, gobiernos federales. Luego de la elección nuestra en Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires oficialmente implementó el software en la primer prueba piloto que hubo de democracia digital, hasta donde sabemos nosotros en el continente latinoamericano. Y fue una experiencia increíble porque incluso en esa experiencia la ley que más votos logró era una ley del Partido Obrero, que es un partido minoritario con un solo diputado, y fue una ley que arrasó en la plataforma porque era mejorar las condiciones de trabajo de los enfermeros en los hospitales públicos. Y era una ley que llevaba 10 años dormida y de repente gracias al activismo digital y al uso de la plataforma logró pasar al frente. Y ahí es increíble como es verdad que, nada, fue una sola ley y se sancionan cientos de leyes todos los años. Y el sistema es muy difícil de molestar, pero lograr mover la ley fue para mí como, bueno, se puede, costó un huevo, pero se puede. Y se nos abrió mucho el mundo. Yo tuve la posibilidad de conocer, creo que estuve en más de 20 países en los últimos 3 años, justamente porque en los ámbitos políticos, en los ámbitos gubernamentales, que hoy es una generación que no saben que se les viene la nueva generación, no la entienden, y los pocos casos de innovación que hay en el mundo prestan mucha atención y nada, te invitan a que compartas tu experiencia. Y así he terminado de tener una reunión de 1 hora con un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, nada, donde hice el lobby para que tenga una buena visión del Bitcoin. Aproveché al menos esa reunión para hacer algo productivo. Pero realmente para mí era como, ¿qué hago yo yendo a conocer un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos? Es un honor muy grande para cualquiera. Lo mismo, qué sé yo, conocer al Pepe Mujica, que es como un héroe personal. Terminé conociendo al Papa también, otro héroe personal. Realmente o sea, uno no dimensiona hasta que pasan esas pequeñas cosas que te dejan anécdotas lindas para la vida, pero que tienen que ver justamente con un mundo bueno, que cuando aparece algo que genera su suficiente ruido, se le presta atención y frente a eso uno tiene también que aprender todo lo que pueda aprender de la gente que va conociendo y que va aportando a la cabeza de uno para poder seguir trabajando en esto. Sí, no, impresionante todo el impacto que ha tenido.
Y eso hizo que ustedes como, bueno, eran un partido, pero tuvieron que crear ya como una organización encima de eso. ¿Son fundación o qué estructura tienen? Y Se hizo una Combinator fundación. los apoyó, Sí. ¿verdad? ¿Cómo? Y Combinator los aceptó en un batch en su Sí. metodología de non-for-profit, me imagino. A medida que fue creciendo el proyecto, hubieron dos hitos muy, muy importantes. Uno fue dar una TED a nivel global, como habíamos dado una TEDx, la TEDx Río de la Plata, que es la TEDx más importante de Argentina, pero a raíz de esa TEDx nos invitaron a la TED Global, que fue un evento. Yo he ido a muchas conferencias, incluso al Foro Económico Mundial en Davos, que es un delirio de presupuesto y demás, pero la TED es una cosa de locos, es realmente la calidad del evento, a mí me sorprendió de sobremanera, y esta era la primera TED Global que se hizo en Río de Janeiro en el 2014, que fue una charla que dio Pia Mancini, que es cofundadora de todo esto, y que es una activista política increíble. La charla esa logró tener más de 1 millón de views en todo el mundo. A raíz de esa charla nos llegan mails desde Kuala Lumpur hasta, no sé, Sudáfrica, pasando por India. O sea, realmente globalizó mucho la percepción de lo que habíamos hecho. Y al mismo tiempo aplicamos a Y Combinator como proyecto, eh, con el objetivo de traer y de incidir con lo mejor de Silicon Valley en el desarrollo de la tecnología, que es lógicamente lo que Silicon Valley puede aportar. Y nos aceptaron. Hicimos el programa de 3 meses, armamos una fundación en los Estados Unidos para poder realmente trabajar con ambiciones globales. El desarrollo de Democracy OS venía haciéndose por una fundación en Buenos Aires que se hizo para hacer el desarrollo del software. Después esa fundación empezó también a trabajar en otros temas vinculados a esta forma de mirar a la política. Pero a raíz de Y Combinator armamos lo que es hoy Democracy.earth, que es esta fundación acá en California donde realmente estamos tratando de construir tecnología de punta en cuanto a poder facilitar la participación democrática y aprovechar corrientes que para mí son indispensables en la Internet que se viene, que tienen que ver con el blockchain, con el uso de Bitcoin, que son cosas que vienen a disrumpir como la última parte que falta transformar. Ya se transformó la cultura, la comunicación, la mensajería, ya se transformó todo lo que tiene que ver con la democratización de la información, ya está. Pero ahora hay que democratizar las instituciones, hay que abrir un campo de juego que permita la elaboración de instituciones y de formas de gobierno y de formas de organización humana que sean realmente sin fronteras, globales, universales para todo el mundo, sin distinción de raza, credo o ideología. Y creo que ese tipo de visión, si hay un lugar en el mundo en el que se puede cristalizar muy bien, es precisamente en Silicon Valley, que yo creo que es un lugar que no pertenece a los Estados Unidos, pertenece a la humanidad, porque es un lugar realmente de inmigrantes y que justamente en ese caldo de cultivo de talento y de diversidad, nada, encontramos apoyos de los más increíbles. Y hoy estoy metido 100% en eso, en democracy.earth, y tratar de entender cómo hacer la revolución con el Bitcoin y nada, hackear el capitalismo. Excelente. Entonces, para 2016 ya estás vos allá en Silicon Valley trabajando en Democracy Earth. ¿Y cuáles son las metas así de este año o tus metas son a 10 años ya con este proyecto? ¿Cómo lo ves? Uno trabaja día a día porque a 10 años es tan difícil en esta industria, Sí. pero a mí lo que he aprendido es, o sea, las cosas elementales que me han quedado de todo este tiempo es, si uno lo lee en un manual típico de emprendedorismo, esa frase de A people hire A people, B people hire C people, es verdad, eso es como muy, pero es una mirada muy
del manager. Yo lo traduciría como que fue lo que hice consciente e inconscientemente a lo largo de mi carrera, siempre rodearme de gente que admiro, de gente de la que digo, wow, el talento que tiene para hacer esto, la capacidad que tiene o la visión que tiene. Y desde el principio, cuando hacía videojuegos, me vinculaba con otros desarrolladores de videojuegos que me parecían talentosísimos en lo que hacían y que nada, yo quería ser amigo de esa gente porque me divertía muchísimo hablando y aprendiendo y que me contaran todo lo que sabían sobre desarrollo de videojuegos. Cuando me dediqué a la web y a lo que fue Popeo, que era inteligencia artificial, porque hacíamos Big Data y procesamiento del lenguaje natural aplicado a redes sociales, todos los programadores que pasaron por Popeo eran brillantes. Son pibes que al día de hoy hay uno que está en el MIT, otro que trabajó para LinkedIn, otro que está trabajando en la franquicia acá en Silicon Valley de Star Wars en Disney. Y son todos, yo trabajé con todos esos pibes y hoy los veo que están volando altísimo. Pero bueno, tuve la posibilidad de trabajar con gente que también admiraba. Emiliano Kargeman, que está haciendo hoy nanosatélites y ya tiene 3 nanosatélites flotando por el espacio. Y digo, wow, este chabón está tirando satélites. Y fue como mi gran mentor, mi profesor Miyagi, mi maestro Miyagi. Siempre me fui rodeando de gente que admiraba. Y en el partido de la red también. Me fui rodeando de gente que entendía la política, que tenía una mirada sobre lo social, sobre el partido. Lo arranqué con un colega emprendedor como Esteban Brenman, que es un emprendedor talentosísimo. Su mujer, Florencia Polimeni, fue una legisladora muy destacada en la ciudad de Buenos Aires, y también aprendí de ella sobre política. Pia Mancini, que bueno, tengo el bias de que es también mi novia, pero también admiración total. Uno siempre se tiene que, o sea, al final del día lo que hace que las cosas ocurran es el talento con el que uno puede trabajar, el equipo con el que uno puede trabajar, y mi secreto en realidad fue, nada, buscar siempre aprender si bien soy, esta cosa que hablábamos del autodidacta y de aprender un poco por motu propio, creo que sin darme cuenta también iba compensando esa soledad del autodidacta, rodeándome de gente que admiraba. Y creo que después eventualmente, nada, uno siempre termina trabajando en proyectos divertidos y está rodeado de gente divertida. Bueno, ese creo que es un buen consejo para cerrar la entrevista, de rodearte de la gente que admiras, y me imagino que al revés ellos también te admiran y por eso pueden trabajar juntos en todas estas loqueras. Sí. Espero, sí, pasa de todo en la vida. Sí. Bueno, muchas gracias a Santiago por el tiempo, y he aprendido bastante en esta llamada, bastante de vos, y bueno, vamos a seguirte la pista nuevamente, a ver si... Un placer la charla, y nada, para lo que necesites, a mí me encanta hablar de todo lo que sirve y contribuya para que haya más emprendedores en Latinoamérica, que creo que la gran transformación no va a venir de grandes salvadores que se presenten como los tenedores de respuestas a todo, sino de los que emerjan con ganas de querer concretar proyectos y de concretar realidades nuevas para nuestros países que lo necesitan. Y el emprendedorismo en Latinoamérica, la gran revolución latinoamericana, creo que viene más por ahí que por otro lado. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias, Santi, y nos seguimos viendo por internet, ¿verdad? Claro que sí, ahí estaremos, dándonos likes por Facebook. Excelente.